Bogotá, y tenemos el gusto de tener con nosotros a una profesional, la doctora Valeria Jessica Calderón Bogoslaski, abogada especializada en Derecho Público, Administrativo y Relaciones Jurídico-Negociales. Ella además cuenta con una educación en la parte prenatal, perinatal y postnatal. Es magíster en administración y en este momento está doctorando en Derecho y Género de la Universidad Autónoma de Barcelona. El tema que nos convoca hoy es la protección legal del contacto piel a piel, vínculo, lactancia y humanización. Además de esto, quiero informarles que contamos con el apoyo de nuestro fondo financiador que hace que estos encuentros sean posibles. Les informo también que vamos a tener al final de la conferencia un espacio para que ustedes puedan hacer llegar sus preguntas y comentarios y poder interactuar y aprovechar la conversación con la doctora Valeria. Les recuerdo también que esta conferencia está siendo grabada y va a quedar en la página de la Regional Bogotá. Doctora Valeria, bienvenida. Muchísimas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional Bogotá. Para mí es un honor poder compartir con ustedes este espacio. Les voy a comentar un poco sobre lo que vamos a ver hoy. Espero que me estén escuchando porque acá veo en el chat que dicen que no se escucha, pero espero que me estén escuchando. Entonces voy a dar Sí. inicio. Perfecto. ¿Qué vamos a ver la tarde de hoy? Permítame un segundo, no me rueda la diapositiva, ahí está. Vamos a ver la justificación, es decir, cuáles son los fundamentos legales que existen alrededor del contacto piel a piel, sobre todo en el posparto inmediato, y también los fundamentos legales de la lactancia. Suena curioso que aspectos tan naturales dentro de la vida del ser humano tengan que tener un respaldo legal. Y vamos a conocer cuál es este respaldo legal. Vamos a conocer y saber en qué consisten estos derechos y cuáles son los obstáculos a los mismos. ¿Qué normas hay? Vamos a hablar un poco sobre derechos humanos, sobre las leyes y sobre el derecho a la lactancia. También vamos a encontrar y a descubrir maneras para poder orientarlos y orientarlas para que ustedes puedan proteger estos derechos, pero también protegerse en el ejercicio de su oficio como profesionales de la salud. Y algunos ejemplos les serán dados para que vean cómo se podría lograr esta protección. Ejemplos que se dan tanto en Colombia como en otras partes del mundo. Comencemos entonces. Permítanme que no me corren ya. Entonces, quisiera hacer una pequeña acotación antes de dar inicio y quiero contarles que el lenguaje que yo utilizo en mi presentación va a ser utilizado en masculino. Esto en aras de lograr simplicidad en la exposición que les estoy brindando. Sin embargo, dejo claro que incluyo al sexo femenino y a todas las identidades de género. Hablar sobre el contacto piel a piel y la lactancia, además por parte de una persona que ejerce la disciplina en el derecho, por más formación que tenga en educación,
perinatal, prenatal y postnatal podría resultar redundante, es decir, no voy a traer el día de hoy toda la evidencia que hay detrás de esa necesidad de contacto o de la lactancia como la leche humana como alimento superior. Ya sabemos que todos estos elementos traen confianza, seguridad, vínculo, bienestar afectivo, desarrollo del cerebro, estado calmado de alerta. Son presupuestos básicos que ya nosotros conocemos en tanto que estamos en este ámbito. Hoy a lo que nos vamos a dedicar es a entender las razones de por qué debe haber o hay una mirada legal a la protección de la proximidad y de la lactancia. ¿Y qué es lo que sucede? Que nos encontramos con prevenciones, con resistencias y con personas que son profesionales de la salud que muchas veces se acercan a mí con inquietudes y con preocupaciones y me dicen, ay, ¿qué es esto de tanta ley que vive saliendo? Este país es un país productor de guías, de normas, de planes, de leyes. ¿Qué podemos hacer nosotros, los profesionales de la salud, que particularmente quienes ejercemos el oficio en la obstetricia y en la pediatría? ¿Qué podemos hacer? Porque ahora nos hablan de violencia obstétrica y esto es lo que yo vivo día a día. Prevenciones, preguntas, preocupaciones, inquietudes. Pero estas mismas inquietudes también las observo por parte de los sujetos de atención. Entonces, para poder resolver estas prevenciones, de lo que hablamos es de derechos. Y el que tengamos derechos, seres humanos, hace que exista una protección legal. Derechos inherentes a todos los seres humanos por ser personas, hace que necesitemos tener la garantía de esa protección de esos derechos. ¿Y por qué? Sencillamente porque pueden ser vulnerados. Entonces, más que un problema ideológico o de ataque, se trata de entender que hay un sistema para proteger la salud de todos. Pero en este caso en particular, cuando hablamos de contacto piel a piel, de proximidad, de vínculo y de lactancia, hay sujetos de protección especial. Y estos sujetos son la diada. Entonces, si seguimos hablando de estas prevenciones, podemos decir que la protección que hay detrás de estos derechos, si pueden apagar sus micrófonos, les agradezco para que no haya ruido a los participantes y las participantes. Entonces, continúo. Esa protección de derechos no se hace porque se esté en contra de nadie o de los obstetras, de los pediatras, del equipo que está alrededor de las clínicas, hospitales, centros de salud. No se hace porque se esté en contra de aquel aparato operativo que no solo brinda acceso, sino que facilita la salud como el máximo alcanzable posible al que puede aspirar una persona y al que hay un merecimiento de protección. Se hace porque se trata de derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Una connotación sencilla sobre lo que son los derechos humanos, es decir, que son aquellos derechos que tienen todas las personas por el mero hecho de ser personas. ¿Esto qué quiere decir? Si pueden, alguien tiene el micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor, para que se pueda escuchar muy bien.
Estos derechos humanos forman parte del ser humano sin importar su sexo, su raza, su color, su religión, su posición social o económica. Somos seres humanos, tenemos derechos humanos. Y estos derechos no se pueden separar de nosotros sin afectar su esencia. Somos todos los seres humanos quienes tenemos esos derechos. Estos derechos son irrenunciables. No podemos decir a partir de hoy ya no tengo derechos. Y son imprescriptibles. ¿Esto qué quiere decir? Que no vencen. Son permanentes mientras tengamos vida, mientras seamos seres humanos. Y dentro de toda esta gama de derechos humanos que nosotros conocemos, ¿qué derechos existen o qué derechos se pueden mencionar? El derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, a la libertad, a un nivel de vida adecuado que asegure nuestra salud física, pero también mental, a que nadie nos trate mal, que nadie nos someta a tratos crueles, inhumanos o degradantes, a que nadie nos haga daño físico, psíquico o moral. Dentro de esta gama de derechos está la libertad de pensamiento, de opinión y de expresión que también se da y se facilita en los sujetos de atención, como desde luego en los y las profesionales de la salud. Entonces, ¿cuál es esa protección legal que hay de esa proximidad, de ese contacto entre la diada y la lactancia? Veamos que hay puntos de responsabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que entre todos debemos encontrar los mecanismos para que exista una óptima salud de quienes merecen protección especial. Aquí estamos haciendo como un paréntesis y poniendo a los sujetos de protección especial que por vivir ciertas etapas de su existencia son merecedores de esa protección. ¿Y por qué una protección especial? Ahí volvemos a lo que les decía al inicio, porque sus derechos pueden ser vulnerados. Y es cuando nos preguntamos, surgen bastantes preguntas de, bueno, ¿y qué es eso del derecho a la lactancia? ¿Existe el derecho a la lactancia? ¿Se podría hablar de la lactancia como derecho? Y sí, la respuesta es que sí. Existe el derecho a la lactancia y consiste en que quienes dan el pecho lo pueden hacer donde, cuándo y hasta que lo deseen. Y quienes reciben el pecho tienen el derecho a la salud, a la alimentación adecuada, a la vida y al desarrollo. Entonces sí, se puede decir que existe el derecho a la lactancia. Tanto la persona que recibe el pecho como la persona que lo da son sujetos de derecho y por ende tienen derecho al cuidado de su salud. Esto resulta en que estos derechos deben ser respetados y protegidos. Además, de allí se derivan más derechos. Y es cuando traemos lo que dicen todos los organismos mundiales de protección a la lactancia, que dicen que debe haber un acceso a una nutrición apropiada que sea beneficiosa para el crecimiento y para el desarrollo. Con esto que conocemos todos de memoria, lactancia exclusiva durante los primeros 6 meses de vida, introducción de alimentos complementarios luego de aquellos 6 meses o alrededor de esos 6 meses, por lo menos hasta los 2 años. Y de ahí en adelante, extenderse por mutuo deseo. Estas son las recomendaciones mundiales que son objeto de protección. ¿Y por qué objeto de protección? Porque como lo veíamos,
este famoso derecho a la lactancia está vinculado con otros derechos, como les dije, el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación equilibrada. Y estos son derechos infantiles, pero también derechos de la persona que da el pecho. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede obligar a una persona a dar el pecho. Si por la autonomía de su voluntad toma una decisión idealmente informada de no hacerlo, pues también tiene el derecho a no dar el pecho. Estos derechos prevalecen sobre los derechos de los demás y su ejercicio está otorgando una protección que en últimas está buscando contribuir a la salud de la diada. Entonces, hasta aquí vemos todo el panorama de lo que son los derechos y por qué existe toda esa protección. Vemos que el hecho de que existan se amparan que se pueden vulnerar. Y ahora vamos a ver qué sucede, cómo se pueden vulnerar. Entonces nos vamos a dirigir a lo que es un ambiente de atención, que puede ser un ambiente de atención particular en consulta, como puede ser en un ambiente hospitalario. En un ambiente de atención u hospitalario, se puede dificultar satisfacer esta necesidad de contacto o causarse o haber algún entorpecimiento de esta lactancia inmediata, por ejemplo, seguida al parto. ¿Cuáles son esos factores? Hay varios. Aquí vamos a mencionar algunos que desfavorecen esa efectividad del contacto y de la lactancia. Bueno, ahí ven la imagen central. Esto, cuando yo nací, que no les cuento mi edad, muy factiblemente los bebés y las bebés de mi época apenas nacían, eran separadas y permanecían entre 24 y no sé si 48 horas, a lo mejor estoy exagerando, lejos de la persona que había dado a luz. Y la excusa era, debes descansar, debes recuperarte, pasaste por un parto. Después ya vas a dar el pecho, etcétera, etcétera. Hay otros factores, falta de privacidad, pudor, chupetes de entretención, procedimientos que se le realizan a los bebés y a las bebés que son viables estando en contacto, es decir, sin que haya separación, precisamente luego del parto, y son procedimientos que se hacen ginecología para y entran otros profesionales de la salud que muchas veces podrían hacer esos procedimientos dadas las recomendaciones. Ley y las regulaciones indican, es decir, no lo estamos inventando, o a veces no se permite el alojamiento conjunto, a veces hay hacinamiento, problemas estructurales de los centros sanitarios que lo impiden, protocolos obsoletos, luz, temperatura inadecuadas, restricciones a los horarios a las visitas, no hay información, no hay apoyo, hay excusas como, ay, ¿cómo vas a hacer contacto piel a piel? Se va a enfriar. Y todo esto se opone a la famosa separación cero. ¿Qué otros obstáculos hay? Hay más obstáculos y por eso hablamos de que hay todo un soporte y un blindaje legal que protege derechos que pueden ser vulnerados. Y ahora más adelante vamos a ver cuáles son esos derechos y quién se los inventó, de dónde vienen esos derechos. Entonces, vemos desconocimiento del papel,
y de las funciones reproductivas de las personas, desconocimiento de la disciplina del derecho, porque ya sabemos que cuando hay derechos se pueden vulnerar y que los derechos merecen de protección. Pero también nos encontramos con la sorpresa de que hay una falta a la evidencia científica actualizada de rigor y a la ley que se soporta en esa evidencia. Es decir, la ley y las normas y las regulaciones que surgen en el mundo y en Colombia vienen de esa evidencia científica. También encontramos obstáculos como las prácticas discriminatorias. Entonces vamos a pasar, yo les prometo que trato de hacerlo rápido, porque cuando las personas no viven en el mundo del derecho, puede que les parezca extraño, por no decir aburrido, que les hablen de normas, de guías, de directrices y demás. Y acá vamos a encontrar un universo de directrices que todos nos las deberíamos saber para cuidar estos derechos. Pero la tarde de hoy yo simplemente las voy a mencionar y vamos a hablar de aquellas normas, guías y directrices a nivel mundial, pero también a nivel Colombia, que es el país donde ustedes llevan a cabo sus labores como profesionales de la salud. Entonces vamos a partir de lo general. Y en lo general hablamos de los tratados internacionales, es decir, si nos vamos a nivel global para aterrizar en lo que pasa en Colombia, en donde la norma de normas es la Constitución y después empiezan a aparecer otras regulaciones como la reciente Ley 2244 de 2022, precedida de guías de atención y otra normatividad, hablamos de todo lo que sucede en el mundo en la búsqueda de esta protección del contacto, de la proximidad y de la lactancia. Habíamos hablado de que durante la maternidad y la infancia, toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Es decir, son sujetos merecedores de reconocimiento y de protección. Y ahora empiezan a venir una serie de normas y podemos principiar por la famosa Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Y allí se habla sobre la salud, sobre el bienestar, sobre el acceso a la atención. Si leemos la Declaración Universal de Derechos Humanos, vamos a encontrar que se habla también de maternidad y de infancia y de los cuidados especiales que se requieren durante la vivencia de estas etapas. Encontramos otra normatividad a nivel universal, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que habla también de protección infantil, el Pacto y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que habla del derecho a la salud y fomenta políticas sanitarias. A nivel interamericano, encontramos a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hablamos también de derechos económicos, sociales y culturales y del protocolo adicional de San Salvador que apoyan en salud y sirven de guía, junto con recomendaciones, observaciones y regulaciones que hacen los comités que dependen de estas organizaciones. Es decir, hay toda una estructura normativa universal e interamericana que trabaja en la protección legal del contacto piel a piel y de la lactancia. La famosa Convención de Derechos de la Niñez, que habla también de la atención prenatal y postnatal apropiada. La Convención contra la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belém do Pará. La Convención
Esta es una convención interamericana, a diferencia de la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que es la Convención CEDAW, y que se desarrollan en Colombia normativamente. Y estas convenciones que hablan de violencia y que hablan de discriminación, tanto a nivel interamericano como a nivel universal, también se preocupan por lograr la igualdad en la atención médica. Aquí está. Ahí las ven. También encontramos al Fondo de Población de las Naciones Unidas. Este fondo busca embarazos deseados, partos seguros, información, educación sobre todos los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Encontramos también regulaciones que trabajan en el mundo de la bioética y los derechos humanos, como la Declaración Universal de 2005. Hay oficinas de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, como las del Alto Comisionado, que se enfoca en los derechos humanos en la atención en salud y también propende por evitar malos tratos. Lo que yo quiero mostrarles acá es un panorama donde ustedes vean que hay una explicación legal o un fundamento normativo que explica las razones por las cuales hay un edificio de protección. Ay, perdón, algo pasó. Permítanme que me salí de la presentación. Ahí está, discúlpenme. Encontramos también que la Organización Mundial de la Salud nos da recomendaciones y estas recomendaciones se refieren a la atención al parto y al nacimiento humanizado, prácticas bajo evidencia y atención efectiva, e incluso hay declaraciones como la Declaración de Fortaleza. Imagínense, esto fue en 1985. Habla sobre la revisión de la tecnología en los servicios perinatales también y dice, deben eliminarse rutinas que estén contrarias a la evidencia científica. Es decir, todo esto viene de atrás, no es nuevo. Y cuando veamos la parte de las normas que hay en Colombia, nos vamos a dar cuenta que tienen ese sustento, ese piso que viene de normativa internacional. Y hay más. Encontramos documentos como aquel de 2014, que es muy conocido y que habla sobre la prevención y la erradicación de la falta de respeto y maltrato durante la atención al parto en centros de salud. También nos ofrece información sobre el máximo rango de tasas de cesáreas e incluso va arrojando información con documentos que se van generando conforme a las necesidades, como este, que es el que menciona los cuidados que debe haber en un parto para una experiencia positiva. Y esto que busca, eliminar prácticas que se dan de rutina en los centros de salud, pero que no están respaldadas por la evidencia. Siguen las recomendaciones. El informe de la relatora especial de la ONU, si algunos lo han leído, es un informe
muy severo y muy estricto que habla sobre la violencia contra las mujeres, sus causas y consecuencias en los servicios de salud reproductiva. Y va dando pautas, pero también va dando ejemplos sobre lo que sucede a nivel mundial y descubre que hay un patrón de violencia contra las mujeres en dichos servicios de salud reproductiva. Encontramos también información y reciente sobre cuidados maternos y neonatales para una experiencia postnatal positiva. Teníamos la de parto y vienen más matices a estos cuidados. En últimas, como les vengo explicando, se busca proteger derechos. No podemos dejar de mencionar a los Objetivos del Desarrollo Sostenible que trabajan en garantizar la salud y en promover el bienestar general. O estrategias mundiales para la salud de la mujer, el niño y el adolescente. Otra regulación muy importante y sobre todo para las personas que trabajan en lactancia es el famoso Código de Sucedáneos de la Leche Materna. Entonces, van apareciendo regulaciones, normativa, directrices, pactos, convenciones, tratados internacionales y conferencias. Por ejemplo, la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo de 1994 relaciona la violencia contra la mujer, la salud y los derechos. No me dejan regueros por ahí. El micrófono. Voy a silenciar. Creo que puedo silenciar. Ya. También la Conferencia Mundial de las Mujeres que sucedió en Beijing en 1995, que reconoce la violencia contra la mujer como gran obstáculo. Y aquí es cuando podemos preguntarnos o decir, bueno, con razón esta abogada nos explicó porque hay todo un fundamento legal detrás. ¿Esto qué quiere decir? Que no viene de la nada. ¿Esto qué quiere decir? Que sí se presentan situaciones que hacen a los sujetos de atención merecedores de protección. Veamos lo que sucede en Colombia antes de pasar a darles algunos ejemplos y estrategias para protegerse y para proteger este vínculo. Entonces, ¿qué sucede en Colombia? En Colombia aparece la Constitución Política, que es la norma de normas, y esta Constitución ampara todos los derechos que están reconocidos en ella y también en los tratados internacionales de los que forman parte para que exista un muy alto nivel posible de salud, es decir, el máximo posible alcanzable por parte de todos los seres humanos. Y aquí, en quienes están sometidos o sujetos a la Constitución Política colombiana. ¿Y qué hay? Hay una obligación, una reafirmación, un reconocimiento de esta obligación de respeto, de investigación, de sanción y de reparación de todas aquellas violaciones que se hacen de los derechos. Las normas internas que vienen junto con la Constitución van desarrollando estos derechos y se hacen obligatorias. Y es cuando me preguntan, ay, ¿y esta ley 2244 es obligatoria? Sí, es obligatoria. Y acá estas leyes están amparadas en esta Constitución que ampara estos derechos, que además toma en cuenta todo ese bagaje universal del que les hablé antes de pasar a la normatividad interna. Y esta Constitución política, ¿qué nos dice? Nos dice mucho, pero en lo que nos interesa
es la no discriminación, es esa protección especial del embarazo y después del parto, y es ese interés superior de personas menores de edad. Y bueno, como les decía, esta adherencia a los tratados internacionales. Y es cuando empezamos a hablar de otras normas, otras regulaciones, otras directrices, otras guías, otros planes, otras políticas y todas las connotaciones y nombres que les quieran dar, porque existen. Fíjense ustedes, ese bagaje cada vez se nos va ampliando más. Y todo ese bagaje, entre otras regulaciones, pero aquí el que nos ocupa es esta mirada legal del contacto de la lactancia, se ocupan de ese punto tan sensible. Y digo sensible porque de no serlo, ¿por qué se justificaría que existan tanto, esto es lo que yo debo hacer? Y si no lo hago, me meto en problemas legales o estoy incumpliendo estas políticas, directrices, normas y demás. Es cuando aparece el Consejo Nacional de Política Económica y Social, y COMPES, y de todo lo que habla este documento encontramos que se enfoca o busca caminos para reducir la mortalidad materna, para promover la salud sexual y reproductiva y para mejorar la calidad y el acceso a los servicios. Encontramos también planes como el Plan de Acción de la Comisión Interseccional y Política de Equidad de Género de las Mujeres, el Plan Decenal sobre Salud Pública. Encontramos políticas orientadas hacia la sexualidad y hacia los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva. Encontramos rutas como las integrales de atención en salud, las RIAS. Encontramos guías como aquella que nos habla de las buenas prácticas para la seguridad del paciente en la atención en salud. Encontramos guías de práctica clínica durante el embarazo, el parto, el puerperio, que es una ventana también muy importante de protección y aquí las vemos. Encontramos que estas prácticas, estas guías de práctica clínica hablan de la prevención, de la detección temprana de enfermedades y de tratamiento para las complicaciones. También hay circulares, hay de todo, hay decretos, hay resoluciones. Se regula hasta la historia clínica, cuáles son las pautas y parámetros de la historia clínica. Está la muy conocida por ustedes Resolución 3280 de 2018 que habla o propende por una atención más segura, eficaz, de calidad y equitativa. También es extensa, pero en el tema que nos ocupa nos dice que debe haber una integración de servicios y de programas para que haya intervenciones apropiadas y una buena atención o de calidad y adecuada a la etapa preconcepcional y prenatal. Esta resolución, la 3280, también nos explica que debe haber una planificación o labores de planificación y de prevención porque existen enfermedades de transmisión y busca que haya una adecuada preparación para la maternidad. Habla de la atención del parto, atención con calidad y calidez, continua y óptima, a través de políticas institucionales y armonización del personal de la salud. Les prometo que ya vamos a terminar toda esta fase densa de las normas, pero es importante
que conozcan de dónde viene todo este sustento legal que hace a los sujetos de atención merecedores de protección. Y es así como esta resolución habla del empoderamiento a personas gestantes y a familias para el cuidado del recién nacido, pero también para el cuidado del puerperio. Busca mejores condiciones para el nacimiento, trabaja en el apoyo a la lactancia, en el alojamiento conjunto, en el acompañamiento de personas de confianza o personas entrenadas para tal fin. Busca entornos protectores, espacios amigables, vida sin violencia. Busca garantizar también la atención a las familias, a las comunidades, a los sujetos de atención, teniendo en cuenta la cultura, el contexto social y las necesidades particulares. Y es cuando encontramos nuestra famosa ley de parto digno y humanizado, que reconoce y garantiza derechos durante unas ventanas especiales que corresponden al embarazo, al trabajo de parto, al posparto, y también se ocupa del duelo gestacional. Pero no solamente de la persona que está viviendo estas experiencias o estas etapas de su salud reproductiva, sino también se ocupa de los derechos de recién nacidos. ¿Y qué nos dice esta ley? Esta ley habla respaldada en principios de la normativa internacional y en la evidencia famosa científica actualizada de rigor, nos habla de prácticas de obligatorio cumplimiento que se orientan a brindar una atención de calidad, Carlos, ¿cuánto van? No me han contactado. a que sean eliminadas barreras administrativas, a que haya un respeto al consentimiento informado y a que haya un respeto a la autonomía. Esta ley también se refiere al apoyo que debe haber para la población vulnerable en cuanto a contemplar prácticas ancestrales de comunidades étnicas, pero también al respeto de personas que vienen de otro estrato social diferente, posiblemente al de la persona que está brindando la atención, como de otra cultura, como de otra comunidad. Entonces, todo este grupo de la población está protegido, así como la población vulnerable. Y en lo que nos ocupa, que es el contacto piel a piel después del nacimiento y el inicio temprano de la lactancia, esta ley también se entra. ¿Y qué dice esta ley sobre el tema que nos ocupa? Que debe haber un acompañamiento, si es deseado, por una persona de confianza o entrenada, que debe haber información sobre lactancia basada en evidencia científica actualizada. Traté de ser rápida en el tema denso de la norma porque yo sé que es un tema que puede resultar un poco a veces aburrido, sobre todo para profesionales de la salud. Sin embargo, era importante aterrizar y saber de dónde viene toda esta normatividad, esta regulación, para ahora poder trabajar en cómo podemos nosotros proteger estos derechos. Y es cuando pensamos en instituciones, en educadores y también en personal de la salud. Y vamos a encontrar algunas pautas para proteger estos derechos. Lo primero es muy general y lo sabemos todos.
respetar, facilitar, cuidar, promover y apoyar. Si eso lo vamos chuleando, ya tenemos parte del camino de protección también nuestra o suya, más bien como profesionales de la salud, y tienen como el comienzo del camino recorrido. Pero también hay un aspecto muy importante que es la intervención y el modo en que se ejerce esta intervención, como también la participación del entorno. Aquellos son muy importantes para que pueda la lactancia ser exitosa y para que el vínculo se pueda afianzar a través del contacto piel a piel. ¿Y cómo se hace? Facilitando los procesos, facilitando todo lo que dice toda esa evidencia científica y la justificación, que ya la conocemos, que es por qué hace bien y por qué no hay que obstaculizar. Y también dice cómo se hace, porque tantas regulaciones lo dicen, por algo fue que se crearon. Ahora, para poder centrar esa atención o esa labor de atención hay que tener un enfoque muy particular, tanto en la información que se recibe, es decir, cuando se estudia la evidencia, cuando se hace una actualización o cuando esa misma evidencia viene de toda la experiencia que se va construyendo a lo largo del ejercicio profesional. La cerecita del pastel es cuando se adapta a cada situación en particular. Y eso es esencial para que se puedan tomar decisiones que favorezcan esa proximidad, esa separación cero y esa lactancia. El tiempo necesario. Todas estas regulaciones, normativa, evidencia, estudios científicos que también podemos traer a colación, nos dicen, no obstaculice, promuévalo, inténtelo, facilítelo durante el tiempo que sea necesario. ¿Y esto qué quiere decir? Que me lo preguntan. Bueno, pero entonces cuando hay hacinamiento o bueno, cuando las condiciones en las que estamos prestando el servicio son paupérrimas, en donde no tenemos equipos, no tenemos elementos, no tenemos insumos y además hay sobrepoblación, pero no hay suficiente personal. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo logramos? Se puede lograr partiendo de una pauta, partiendo de la pauta de que hay que favorecer, de que a veces si no hay estos recursos hay que inventárselos. Y en Colombia, donde los profesionales de la salud y las profesionales son codiciados en otras partes del mundo con muy buena reputación, muchas veces es por eso, porque intentan favorecer esos procesos y logran favorecer la lactancia y el contacto piel a piel y sacar adelante personas, sujetos de atención que están en crisis muy graves y los sacan adelante con los recursos que tienen. Y cada vez estos profesionales de la salud y todo el equipo que está alrededor van abriendo camino para favorecer esa interacción. Y por eso les termina resultando redundante que haya toda una estructura legal que les diga lo que tienen que hacer. Favorecer esa interacción las 24 horas, incluso en la UCIN, si es deseado. Acuérdense de la autonomía. No quiero amamantar, pues no amamanto. No quiero contacto piel a piel, pues no conocemos las prevenciones que hay detrás que legitiman el derecho también a no hacerlo, como les venía diciendo. Y el primer paso, no obstante, todos esos impedimentos que se pueden generar en un país como Colombia,
nos lleva a tener una imaginación muy amplia para poder adaptar esos espacios, tanto físicos como de desgaste mental, para poder hacerlo posible. Mantener y respetar la unión del binomio, propender por facilitar la lactancia. Como les decía, no presionarla si no es deseada. No estorbar su ejercicio. Y como les decía, sí, son derechos, hay que reconocer que son derechos y que deben ser respetados. No tenemos otra opción, porque si no nos vamos a meter en problemas nosotros, tanto problemas de ética como incluso problemas legales, porque nos van a empezar a llegar requerimientos de que, ¿y usted por qué no cumplió? Puntos suspensivos. Entonces, tanto el Estado como el personal sanitario, como la sociedad, debe respetarlo desde su comienzo y durante su continuidad. Si no se sabe, consultar la norma o consultar con expertos en protección legal de la maternidad, la paternidad, los procesos parentales, la lactancia, para que guíen todos estos procesos bajo un encuadre legal. Y por eso es que la Sociedad Colombiana de Pediatría hace o genera estos espacios. Conocer y dar información actualizada basada en evidencia. Yo insisto en la evidencia, porque todas esas normas vienen de la evidencia, y si no se conoce la evidencia y tampoco las normas, es posible vulnerar estos derechos. Hay que respetar esa protección especial. Se trata de sujetos de protección especial. Hay que evitar prácticas que puedan desestimar el ejercicio de estos derechos. Hay que tener políticas, conocerlas, hay que saberse las normas, hay que conocer los procedimientos que son amigos de la mujer, de las personas gestantes, de la familia, de los bebés. Hay que permitir ese acompañamiento, las visitas de cuidadores, las visitas de otros miembros de la familia, porque en últimas ese índice de rotación se facilita porque quienes se sienten contenidos se van más rápido o no se enferman. Y aquí viene un punto muy álgido, en el que muchos profesionales, por desconocimiento o con intención, pueden caer. Y es cuando hablamos de nuestro famoso Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. ¿Y qué pasa ahí? Que hay que seguir un código, que no se puede andar repartiendo muestras o poniendo pendones de industrias que comercializan estos sucedáneos, llevar la libretica, el esferito, etcétera, porque hay que, para proteger estos derechos y para protegerse, anteponer intereses particulares o la injerencia de estos promotores. Y esto se basa en un respeto a la ley y en guías de atención. Información y apoyo, recibirla y darla, porque a veces profesionales de la salud también necesitan información y también necesitan apoyo. Brindar atención de manera integral, es decir, aquí hablamos, incorporamos a la familia, es un todo, por eso se llama integral. Y cuando ustedes revisan las normas, siempre van a ver esa palabra integral. ¿Qué pasa cuando hay separación y enfermedad? Que es otro obstáculo. Habíamos hablado de obstáculos en cuanto a la estructura o al ejercicio.
Pero ¿qué pasa cuando hay separación? Cuando ese vínculo tiene que ser roto por alguna razón médica. Pues las leyes y las normas y las recomendaciones y todo lo que hemos venido arrastrando no son tontas. Entienden y se basan en la evidencia de que muchas veces no es posible lograr la lactancia, ya sea descartando que no se desee por alguna condición que podría ser extraordinaria, pero que se puede presentar. O que no se pueda lograr ese vínculo porque hubo algún problema de salud en alguno de los miembros de la diada. Pero hay recursos para poder proteger estos derechos. Uno de esos recursos es el alojamiento conjunto. Otro de esos recursos es propiciar, facilitar y contribuir a que haya espacios dignos y horarios flexibles para poder extraer, almacenar y conservar la leche humana. Porque de nada sirve tener a un bebé o a una bebé en una UCIN cuando la persona que ha dado luz a luz y que necesita dejar su leche humana para que le sea suministrada no pueda hacerlo. Entonces, no obstante, las restricciones, los protocolos, las políticas y las justificaciones que hay, no hay espacio, no hay personal, esto se nos va a llenar, ¿cómo vamos a dejar entrar a todo el mundo? Aquí no caben tantas personas extrayéndose leche, etcétera. Ahí vuelvo a lo que les decía anteriormente. No obstante esas dificultades, y ahora vamos a ver algunos ejemplos, se puede lograr, se puede facilitar o por lo menos se puede dar un pasito para abrir el camino hacia ese logro. Ya vamos a terminar. Salvo indicación médica, en contrario, o no ser deseado, recapitulando, personas recién nacidas, incluso enfermas, tienen derecho a la lactancia y tienen derecho al contacto piel a piel lo máximo posible. Y lo digo enfatizando las palabras porque este es el mensaje principal de esta charla la tarde de hoy. Veamos algunos ejemplos. Aquí vemos un ejemplo de alojamiento conjunto. Hay mucha cercanía en un entorno seguro y esta cercanía está siendo propiciada en un centro de salud. Vemos la estrategia IAMI, que ojalá todos los centros de salud en Colombia pudieran lograr esta certificación. Y esta certificación tiene bastantes, bueno, no bastantes, tiene principios y se los voy a enunciar. Una voluntad política institucional. Preparación, educación e información, tanto para el personal sanitario en salud y en nutrición, que ojalá esté distribuida de forma o desparramada, por usar otra palabra, de manera que todos manejen y todas manejen la misma información. Educación también a los sujetos de atención que necesitan conocer de qué se trata esta información que van a recibir en salud y en nutrición. Trabajo de parto, parto y posparto con calidez y calidad. Esto se trae también de las guías de la 3280, como lo veníamos viendo. Apoyo efectivo en la lactancia, el famoso alojamiento conjunto, el acompañamiento que muchas veces se restringe sin necesidad, atención integral para que los bebés y las bebés tengan un adecuado crecimiento y desarrollo, entornos protectores, espacios amigables, continuidad en el servicio, en los cuidados de la salud y de la nutrición.
Acá les traigo un ejemplo de desplazamiento desde la UCIN. Este desplazamiento es en una ambulancia. Miren cómo se fomenta el contacto piel a piel y aquí se reduce la mortalidad, la morbilidad, hay más seguridad, separación cero. Es parecido al transporte en el útero. Y no les cuento todos los beneficios porque ya los conocen como lo veíamos al principio. Pero si esto es en una ambulancia, imagínense luego del parto en condiciones seguras en un centro de salud. Acaba en un hospital en Alemania, cuando hay bebés que es decir, hago la salvedad, no son bebés que tienen muchos aparatos conectados, simplemente necesitan una intervención adicional antes de pasar al alojamiento conjunto. Esto es en Alemania. Miren cómo usan un fular rígido y practican el porteo seguro en la unidad neonatal. Los fulares rígidos, valga la pena explicarlo, son muy seguros, son más seguros para estos casos puntuales que los fulares elásticos. Los fulares son una franja larga de tela en la que se envuelve al bebé para poder tener las manos libres. Entonces, estas personas que brindan la atención y que tienen que ofrecérsela a varios bebés en esta unidad, se apoyan de este elemento para poder llevar a cabo su trabajo. Desde luego tienen un entrenamiento en porteo seguro que implica, por ejemplo, el mentón lejos del pecho para que las vías respiratorias estén desbloqueadas, la postura ranita, o la posición fetal, la espalda curva, la cara visible y demás indicaciones de seguridad, es decir, previo un entrenamiento, no es que ahora usemos fulares en esta unidad. Otro ejemplo es en una unidad de cuidados intensivos. Miren, acá entra, esto es en España, entra hasta la familia y ellos tienen estudios que demuestran que sale más rápido, que hay una pronta recuperación. Estos programas tienen un nombre, se llaman cuidados neonatales centrados en el desarrollo y en la familia y son muy exitosos. Yo les dejo una última reflexión que la saqué de un libro. El libro se llama El concepto del continuum de Jean Liedloff. Dice así: cada terminación nerviosa bajo la piel recién expuesta del bebé desea intensamente el abrazo esperado. Su ser, el carácter de todo cuanto es, le conduce a ser sostenido en brazos. Acá, bueno, les doy las gracias. Abro el espacio para sus comentarios. Si puede ser por vía chat, creo que puede ser más fluido y más ágil. Y los invito y las invito a traer algunos de los ejemplos que ustedes llevan día a día en su práctica para fomentar este cuidado, esta protección especial que tiene la diada, el binomio, con respecto al contacto piel a piel y a la lactancia. Acá pueden contactarme si necesitan alguna ampliación de esta información, alguna norma o algún comentario. Me pueden seguir en mis redes. Yo les doy las gracias por este espacio. Me siento honrada, como dije al principio, de poder compartir con profesionales de la salud que sé que trabajan incansablemente para poder lograr proteger estos derechos. Doy algunos créditos, algunas imágenes las tomé de internet, algunas son propias, también del Instituto Cervantes. La doctora Claudia Lucía Barreto y la doctora Ana Lucía Ruiz me cedieron algunas para esta presentación y he finalizado. Nuevamente, muchas gracias.
Bueno, doctora, muchas gracias por todo este universo de conceptos que nos dio, tratando de darnos apoyo en nuestra práctica pediátrica. Veo que aquí dentro de el auditorio hay muchos pediatras que trabajan en unidades de recién nacidos y también neonatólogos. Eh, Todo esto que usted nos ha comentado sobre las normas, sobre los derechos, sobre las resoluciones, sobre esta nueva ley de parto humanizado del 2022, nos dice, bueno, tenemos todas las herramientas y ¿por qué no lo hacemos? ¿Sí? Porque en general lo que nosotros vemos en la práctica es que la mayoría pues tienen, así como usted nos lo presentó, presentan esas barreras, las ponen de principio para obstaculizar esto que lo debemos llamar no solamente el vínculo y el apego, sino es que ahí es que nace el amor. Entonces se nos olvida que este acto tan natural, tan trascendental en todas las especies animales y en los mamíferos sobre todo. O sea, un mamífero no va a sobrevivir, ¿sí? En la naturaleza sin su madre, ¿sí? Entonces, ¿por qué nosotros les negamos esto a nuestras familias, a nuestras diadas, a las tríadas, y también se le puede llamar? ¿Por qué no tomamos acción a esto? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la barrera principal? Y pues también les puedo comentar que en esta parte del enfoque intercultural, en la parte de nuestra diversidad, ¿sí? Tenemos casi 120 pueblos indígenas donde incluso tienen temor de acceder a las instituciones de salud porque saben que le van a negar el derecho a estar cerca a su bebé, de tener los alimentos propios para su nacimiento, de tener sus prácticas como darles la placenta, estar con la partera o estar con la persona más significativa, o sea, una cantidad de cosas que no hemos avanzado. Entonces, pues dejo el micrófono abierto para que los que estén en estos, digamos, espacios de las unidades de recién nacido, nos comenten hasta dónde pueden llegar. Y algo que anotar importante es que veníamos avanzando mucho en toda esta práctica de los derechos, de la garantía de los derechos, y la pandemia COVID nos volvió a cerrar todas las puertas. Entonces, ahí otra vez el freno y volver y retomar ha sido muy difícil, muy complejo. Entonces, dejo la posibilidad para que participen nuestros compañeros. Gracias. Estaba mirando en el chat si hay alguna pregunta. Mm, ¿Tú los Buenas ves, noches. Valeria? No sé si levantar la mano o cómo. Sí, sí, claro, también. Doctora Barreto, muchas gracias. Me place mucho verla en estos escenarios, sobre todo recordando porque durante mi formación, pues, usted siempre ha sido un ejemplo para mí y este apasionamiento que tenemos los profesionales en salud, lo comparto. No tenía el gusto de conocer a la doctora Calderón. Yo soy neonatóloga pediatra. He trabajado desde hace más de 20 años en instituciones. Me formé donde nació el programa de la madre canguro. Y pues he tenido la oportunidad de trabajar en instituciones donde coloquialmente uno puede decir, trabajamos con, bueno, con las uñas a Dios gracias, no, pero no podemos negar en este momento esta crisis en salud nos pega mucho a los profesionales en salud. Entonces, ¿qué estamos tratando de hacer nosotros? Primero, unir, que el paciente se sienta importante, no solo
las poblaciones más vulnerables, sino todos, porque en ese momento todos son importantes, ¿sí? Y uno quisiera darle una excelente atención en salud a, a los pacientes y que se sientan que pueden confiar en nosotros, que vamos a estar pendientes de ellos, que queremos obviamente que tengan su servicio, su nacimiento humanizado desde el momento de la concepción. Nos duele mucho cuando no pueden acceder a los servicios de salud, cuando no podemos darle acompañamiento durante la primera hora porque tenemos 6 señoras en trabajo de parto, donde no se puede desplazar a la señora porque puede presentar una hemorragia y un código rojo, es decir, que empieza a sangrar y pues con riesgo de fallecer. Entonces, para que ese paciente sepa que puede confiar en el lugar donde va a estar, que en esa transición muchas veces nosotros tratamos de unir con las palabras, es decir, hablamos de dar a luz en vez de tener un parto, hablamos de gestar, hablamos de leche humana, hablamos de acompañamiento y muchas veces durante esa transición feto-neonatal, ese bebé puede presentar dificultad respiratoria, pero vamos a estar pendientes de su bebé, le vamos a ofrecer los servicios que necesita, porque muchas veces nos vemos enfrentados a que la mamá llega con una situación de que van a obstaculizar, me van a agredir y antes se siente agredida o porque no le puedo dar leche a mi bebé, mira, tu bebé tiene dificultad respiratoria, toca esperar a que pase la dificultad respiratoria. Entonces sí es invitar como a que trabajemos en equipo. En este momento las EPS y las EPS están luchando por darle servicios óptimos con una calidad de salud a todos, pero por otro lado también tienen las vedurías estatales. Entonces no podemos obligar que estamos en un momento coyuntural de salud en nuestro país. Y es una invitación para que nos unamos, para que trabajemos juntos, que necesita, porque nosotros como pueblo colombiano sí nos distinguimos por eso, porque somos un pueblo, una población fuerte, que nos importa, que tenemos empatía con el otro y eso es lo que quiero que nos llevemos todos, que el paciente que tengamos a muchas veces toca más allá. O sea, ¿cómo le voy a decir a una señora que inicie su lactancia cuando esa señora, por ejemplo, no ha desayunado, cuando no ha tenido acceso a un descanso, cuando tiene una fisura en su pezón porque su niño no sabe mamar? Entonces, muchas veces no podemos ser como tan rígidos y tan estrictos porque hay que abrir nuestra mente a la creatividad, al trabajo en equipo, porque hay situaciones que quién más que los profesionales, quién más que el obstetra va a decir en este momento esta gestante, esta señora que acabó de dar a luz, puede hacer esto o no puede hacer, hay que estar pendiente del binomio y sobre todo la seguridad del paciente, que el paciente sepa que nos importa tanto ella como su paciente y a trabajar en equipo. Eso quiero que nos llevemos todos. Muchas gracias. Gracias, Julia, por tus comentarios. Sabemos que has estado muy vinculada con los recién nacidos desde hace muchos años y tuviste la oportunidad de formarte en la Universidad Nacional donde se propende y, como tú dices, es la cuna, el nacimiento del programa Madre Canguro y de todas estas, digamos, indicaciones que ya quedaron plasmadas en una resolución que son tan importantes, que se vincula el contacto piel a piel, el pinzamiento adecuado del cordón, pues haciéndole todo el reconocimiento al trabajo que ha hecho el Instituto Materno Infantil en cabeza del doctor Santiago Currea. Entonces,
estas cosas ya se van visibilizando. Muchos de nosotros formados en la Universidad Nacional ya las conocíamos, pero se ha venido masificando la información y necesitamos que todos estemos comprometidos para asegurar ese derecho. Como dice Valeria, es extraño que tengamos que tener normas para saber lo que debemos hacer, lo que debemos y lo que nos mueve, que es el afecto, que es el amor, que es la no separación. Y pues dando continuidad a esto, hay una pregunta de Lina Salazar que nos dice que si hay algún estudio que muestre cuáles son los miedos o situaciones más comunes por las cuales no se hace el contacto piel a piel. Valeria mostró alguna evidencia de todas las ventajas que hay. Obviamente, dentro de la guía de atención del recién nacido sano, se dice que sí debe haber un acompañamiento profesional, alguien que sepa, porque puede haber, ¿sí? Un evento en el cual, por ejemplo, el bebé si no se cubre adecuadamente, si no se posiciona, como habló también Valeria, la cabeza, y puede hacer algún evento de pronto de obstrucción de la vía aérea y puede tener ese bebé una bradiapnea o una bradicardia y pues obstaculizar este proceso. Entonces, como tal, sí tenemos muchos temores y por eso la necesidad de que el entrenamiento en todas estas prácticas se haga desde la universidad, desde la academia, porque estamos llegando tarde, ¿sí? Entonces ya es muy difícil para un profesional deformado, porque así nos pasó a nosotros. O sea, nosotros, y hasta ahora es que se viene hablando de muchas de estas prácticas cercanas, humanas, amorosas, necesarias para la supervivencia humana. Entonces, nosotros no sabíamos y todo esto es reaprenderlo. Entonces, ¿por qué desde la formación académica, y aquí hay varios profesores vinculados también a las universidades, que volvamos a tener ese plan y está establecido dentro del plan decenal de lactancia y en el plan decenal de la salud pública, en que todo este entrenamiento del cuidado de los recién nacidos, de los derechos de los recién nacidos y de las mujeres, se dé desde la formación en salud. No solamente los médicos, no solamente las enfermeras, que son las más cercanas, no solamente las nutricionistas, sino todo el ámbito de la parte de la práctica de la salud. Entonces, sí hay riesgos cuando se hace un contacto piel a piel, pues sin una supervisión. Entonces necesitamos más de uno estar ahí. Y lo otro es trabajar en equipo. Los obstetras no podemos dejarlos solamente para que se ocupen del feto, que es lo que nos pasa ahora. Y el pediatra es el que se encarga del recién nacido. Entonces no podemos separar, tenemos que trabajar en articulación. Estamos para garantizar el contacto piel a piel durante la cesárea. ¿Qué tenemos que tener? El conocimiento del anestesiólogo, de la ginecobstetra, del pediatra, la presencia del pediatra en las salas, no solamente para que coja el bebé y lléveselo, adáptelo usted, como le dicen a uno. No, el bebé se adapta adentro y al lado de su mamá, ¿sí? Y uno está para las eventualidades que puedan suceder, ¿sí? Por eso debemos estar entrenados, debemos estar motivados, independiente de la cantidad de trabajo. No hay nada tan satisfactorio, y lo digo así en mi práctica, como es ver esa aproximación del bebé a su mamá, con las lágrimas, con el cariño, con las palabras, con todo, incluso el llanto para el bebé, es algo prácticamente ausente, ¿sí? Que eso es otra cosa que a veces dices, es que si no llora, ¿qué pasó? Pues el bebé está tranquilo, ¿sí? Llora cuando los separamos. Entonces, todos estos elementos que nos ha dado Valeria en la parte legal, tenemos que seguirlas plasmando, tenemos que seguir luchando por ese bienestar de las familias. De acuerdo. Bueno, por ahí hay una
una inquietud de uno de los asistentes que decía cuál es el miedo. Entonces, el miedo, digamos, nosotros los pediatras, los neonatólogos y los médicos en general que ayudamos, acompañamos a la transición feto-neonatal, es decir, el feto inútero tiene movimientos respiratorios, pero ya el pulmón tiene que hacer el intercambio gaseoso una vez está por fuera del vientre de la madre. Entonces, ¿qué pasa? Que esa transición nosotros la acompañamos y existen unas prácticas de ese acompañamiento. Entonces, el acompañamiento nos dice, por ejemplo, que si el recién nacido es menor de 35 semanas o que uno mira que tiene un peso aproximado menor de 2.500 gramos, ese niño debe propiciársele el calor. Para hacer esa transición, si el niño no tiene calor, el niño va a empezar un catabolismo y se le va a dificultar esa transición y esas son, así como las resoluciones de obligatorio cumplimiento, esto también es de obligatorio cumplimiento. Entonces, así el bebé haya nacido bien, ese niño no podría tener contacto piel a piel porque tiene alto riesgo y eso pone en peligro su vida. Entonces, para protegerse de todo esto, en la última resolución, y ya lo habla la resolución 3280 del 2018, la gestante debe asistir en el último trimestre a una cita con pediatría para que se hable de, además de los cuidados del recién nacido, que la señora sepa por qué se hacen las cosas, por qué en ese momento rigurosamente pueda que no se cumplan, para que la señora sobre todo esté tranquila, que pueda confiar en el equipo y que ella sepa que es por un bien mayor. ¿Cuál? La vida de su bebé, la vida de ella. Entonces, en ese momento, el pediatra, por ejemplo, el pediatra está concentrado en su trabajo, que es el bienestar, la salud y la vida del bebé. Si la mamá en ese tiempo tiene una expectativa de que esto rigurosamente debe llevarse así, porque legalmente yo tengo derecho, pero no tienen claro que las cosas pueden requerir otro manejo, el pediatra o el neonatólogo en ese momento no puede darle la razón, ponerse a explicar, mire mamá, su bebé no respira. Me lo tengo que llevar porque le tengo que asistir la respiración. Entonces, en el momento en que todos podamos trabajar de la mano, que mire, su pediatra, lo más importante para su pediatra es usted y su bebé. Lo va a hacer bien, confíe. Porque si nos ponemos a hablar, mejor dicho, lo importante para nosotros es el lenguaje como tengamos, que yo aprenda a trabajar de la manera interdisciplinaria. Yo siempre he confiado en la gente, en la buena, qué pena, me estoy extendiendo mucho, lo siento, pero sí quiero que se lleve el auditorio la total convicción. Lo vivimos durante pandemia, fuimos los héroes. Y vamos a seguir trabajando en equipo para superar esta crisis en salud. Eso sí nos está tocando severamente en nuestro corazón, nuestro intelecto, que muchas veces no podamos darle a la gestante lo que necesita porque tenemos 20 gestantes para atender. Tenemos que estar pendientes de el puerperio de ellas, cómo está la atención, cómo está esto. Y lo otro, y muchas veces no hay personal suficiente, no hay insumos suficientes, no hay el nivel de complejidad suficiente porque estamos en crisis, doctora. Entonces, que nos ayudemos, sobre todo la ayuda estatal, apoyemos a las EPS, a las IPS, ¿para qué? Para que al paciente no se le vulneren los derechos y que administrativamente pueda acceder a nosotros. Bueno, muchas gracias, doctora Julia. ¿Tenemos alguien más para hacer algún comentario? Ya estamos Bu- sobre las siete y buenas 30. noches, ¿Sí? ¿Con quién tengo el gusto? soy Lida Pinzón, Ah, la yo soy doctora Lida, docente bienvenida. de la Universidad Nacional
y pues entré un poco tarde porque me costó trabajo poder ingresar a la charla, pero quisiera, o sea, siempre he buscado bibliografía y toda la que ustedes quieran, pero nunca me había preocupado tanto de buscar de los derechos maternos a no lactar. Llevo tantos años viendo recién nacidos y son mamás que las puedo contar con 5 dedos y ya, que se han negado a tener la lactancia. Entonces yo sí quisiera saber ustedes que han investigado, porque si uno empieza, como decía Julita, explicándole todas las cosas, en Canguro, inclusive en este momento que van a la consulta, yo les hablo de la neurobiología del amor, les hablo del contacto piel, no solamente para calentar el bebé, sino todo lo que ocurre en este momento en que el bebé está en el pechito de la mamá. Estoy haciendo otras cosas que siempre que puedo hablarla y es qué hacemos con los niños a término que se pierden de todo este contacto que tiene el niño prematuro cuando se va para su casa, porque no solamente es el contacto de este bebé que está que es prematuro. Y les digo a las mamás, les muestro, y no sé si las haré sentir culpables, pero pues a veces lo pienso porque había una mamita que tenía un CA de seno y por eso no lo podía lactar. Y es que hay detrás de un chupo, un biberón, que hay detrás de un pezón, una mamá. Entonces, no, no sé, me quedo como triste pensando que ahora tengo que buscar qué es lo que hace que las mamás rechacen la lactancia cuando yo he visto pacientes de diferentes estratos sociales y puedo decir que a todas, muy poquitas, con problemas psiquiátricos anteriores, no logramos tener lactancia, pero por lo menos una lactancia mixta, porque al principio se acusaba mucho a la persona porque no quería lactar al bebé, pero entonces yo sí quisiera, por favor, que me digan qué hay detrás de que una mamá no quiera lactar a su bebé y que pues que eso se convierta en un derecho, no sé, disculpe la pregunta. En cuanto a la lactancia desde el punto de vista de derechos, porque en la parte médica podría haber muchos fundamentos desde algún problema de aversión o, por ejemplo, algún impedimento por algún trauma, por ejemplo, abuso sexual que impida ese contacto o incluso un bebé no deseado. Son innumerables las razones por las cuales una persona podría decir, yo no doy el pecho. Desde la parte legal, el fundamento es que hay un derecho también, que es el derecho a la autonomía. Y esa autonomía se puede ver desde muchas aristas, la autonomía reproductiva. Por ejemplo, yo tengo derecho a escoger y decidir si tengo hijos, si no los tengo, el número de hijos y el espaciamiento entre mis hijos. Pero también tengo otros derechos. Hay derechos y a veces me preguntan que por qué hay derecho a no amamantar si se trata del interés superior de menores de edad y del alimento superior. Entonces, ¿por qué alguien decide esto no es para mí? Porque se le ocurrió que sus pechos se pueden alterar, lo que ya sabemos que es contrario a la evidencia, pero puede ser una razón. ¿Qué hacen los profesionales de la salud cuando se ven ante esa situación? Como lo veníamos viendo, que sé que no pudo acceder a la totalidad, pero la puede ver en YouTube después, en virtud de ese derecho a la autonomía de la voluntad, cualquier persona tiene derecho a decir, un momento, yo no quiero contacto físico con ese bebé o esa bebé, o no voy a amamantar y desde que estaba embarazada decidí que no. ¿Qué se hace? Por un lado, como bien lo dice, otorgar información. Esa información sirve, idealmente basada en evidencia, para tomar decisiones
informadas, es decir, aquella persona que recibe esa información dice, yo no quiero ningún contacto de ningún tipo, ni alimentación, ni piel a piel, ni nada por el estilo, pero yo recibí esta información, el profesional o la profesional de la salud cumplieron con otorgármela y tomo mi decisión informada con base en esa información que me dio el profesional y la profesional de la salud. Y por el otro lado, como veníamos viendo, no presionar ese contacto, porque así como todo este blindaje normativo está buscando ampararlo, favorecerlo, facilitarlo, también hay derechos que hay que respetar, porque es el cuerpo de las otras personas, es la autonomía de las otras personas. Entonces también tienen derecho a que nosotros, bueno, no nosotros, quienes ejercen estas funciones como obstetras, enfermeras, auxiliares, pediatras, IBCLC y demás, no deben presionarla. Es decir, así como tienen el deber y la obligación de favorecerlo, también tienen el deber y la obligación de respetar cuando quien es dueño de esa autonomía de la voluntad y de su propio cuerpo deciden no hacerlo. Pero, o sea, después de que se ha hecho todas las cosas para que esa mamita acepte, o simplemente desde el principio ella dice, y entonces, pues, no debo hacer nada, o es que esa parte es la que yo no entiendo mucho. De todas maneras, muchas gracias. No es que yo no tenga en cuenta el deseo de la mamá, pero siempre he logrado que reciba lactancia humana. Entonces, no sé si es que he sido muy de buenas. Es que le ha brindado información para que esa mamá pueda hacerlo. Y esa decisión que tomó de hacerlo estuvo dada por toda esa información basada en evidencia científica y en la formación que usted recibió durante su gran bagaje y experiencia para que ella pudiera lograrlo, lo cual es Bueno, muy meritorio. bueno, De muchas acuerdo, gracias. doctora. Sí, muy válido todo esto y sí hemos tenido en nuestra práctica uno que otro y lo que dice Valeria es cierto, o sea, podemos de alguna manera modificar esa decisión cuando mostramos las ventajas, la necesidad, o sea, todo esto acompañando, no con un señalamiento ni con un juzgamiento, sino con una comprensión y estableciendo también resolución a las dudas que puedan tener estas señoras. Tenemos dos participantes que han levantado la mano. Por favor, pueden abrir su micrófono y hacer su comentario. Gracias. Buenas noches, yo soy Miriam Patricia Casas, soy neonatóloga también de la Universidad Nacional y tengo una maestría en bioética. Yo quería justamente a raíz de esto, por ejemplo, en lo personal, yo he trabajado en todos los escenarios y la verdad no es tan infrecuente, desafortunadamente, lo de la lactancia. Por eso es muy importante lo que estaban comentando sobre la importancia de que no solo ginecobstetricia los vea, sino también pediatría antes del parto para la información, porque desafortunadamente vienen muchas gestantes que son esposas de futbolistas o que tienen prioridad de su cuerpo y ya vienen inclusive con las drogas para iniciar la suspensión de la lactancia después, inmediatamente después del parto. Es decir, uno no les puede hacer la intervención a la que se referían mis colegas y pues eso sí genera mucha frustración y también madres europeas, por ejemplo, españolas, yo he tenido casos donde inclusive madres obesas y dicen, no, es que mi abuela me dijo con fórmula y yo no he visto nada malo y es así literal. Es decir, yo he tenido muchos casos y yo sé que eso genera mucha frustración y a raíz de eso los invito, está en el repositorio. Cuando hice la maestría, una de mis colegas, su tesis fue precisamente sobre todo lo que implicaba lo que está diciendo la doctora respecto a la autonomía. Es decir, nosotros siempre vamos a ser a favor de lactancia, pero cómo era el sentimiento cuando precisamente no se podía
dar la lactancia por X o Y motivo, porque inclusive genera culpabilidad a veces a las madres, o precisamente cuando no hay una información con respecto a esa toma de decisiones. Es decir, el proceso de autonomía a veces nos cuesta, pero sí es importante tenerlo en cuenta, que hay situaciones en las cuales no, hay unos escenarios en que no depende de nosotros esa lactancia si lo quisiéramos. Y por eso me parece súper importante que este tipo de charlas, ojalá las podamos difundir también a nuestros colegas los ginecostetras, porque yo, digamos, eso de la consulta sería lo ideal. Ojalá, como dicen, la crisis de la salud está terrible, pero de verdad, ojalá pudiéramos hacer esa consulta, no solo por normatividad, sino porque es el deber ser. Pero mientras tanto hay que invitar a los médicos generales y a los ginecostetras a que hagan una labor informada sobre la lactancia, porque cuando uno se da cuenta, pues como vieron, yo creo que todos estamos en la misma como idea de la empatía, la información, de los beneficios, pero desafortunadamente cuando uno se da cuenta es como que eso es función del pediatra y ahí queda. O sea, no hay nadie más, y las enfermeras o la nutricionista, pero de pronto otras áreas, el médico general, uno se da cuenta que tampoco está formado en lactancia. Tristemente, las cátedras que se han en pregrado en muchos lugares hay muchas deficiencias, y por eso es que estos procesos, por ejemplo, de autonomía son fundamentales, que uno los empieza a conocer desde una perspectiva claramente bioética y que después se vuelve también legal, que es como no obligar ni juzgar, sino muy probablemente si uno los asesora, muchos vamos a lograr que lleguen a lactancia. Pero si hay escenarios en los cuales vienen mal asesorados, desafortunadamente, de otros colegas, y ya uno, pues en el parto es muy difícil uno decirle a una mamá, oiga, mire, sí, entonces esa es la otra, difundir esto a otros colegas. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia, por sus comentarios muy válidos y en cuanto a la experiencia suya personal. Quería también hacer lectura de algunos comentarios que han aparecido en el chat, aparte pues de las felicitaciones y de cómo podemos volver a ver esta charla tan interesante. Pues ya se dejó claro que en la página de la sociedad y en YouTube. Yesiris Mena nos comenta que también factores como imaginarios desfavorables frente a la lactancia materna afectan la decisión frente a esta práctica. Sí, tenemos muchas cuestiones, incluso culturales, lo que comentaba la doctora Patricia, de ya tener una cultura de no lactancia. Entonces, pues esto es una de las causas y lo vemos en todas las estratos, los niveles, las culturas. Quiero permitirme darle la palabra al doctor Santiago Correa, que levantó la mano. Bienvenido, doctor Correa. Gracias, doctora Claudia. Muy interesado con la presentación, que deja claramente dibujado el panorama de cómo la alimentación al pecho es un derecho, pero lógicamente deja ver las posibilidades de sus excepciones, una de las cuales es la predisposición materna a evitar esa lactancia por diferentes situaciones cuando ocurre. Quiero enfatizar que las madres que rechazan lactar son las menos. La inmensa mayoría de las madres quiere el bien para sus hijos. Ninguna madre quiere hacerle daño a sus hijos. Tal vez la desinformación, en la inmensa mayoría de los casos que la rechazan, sea la principal causa de esa disposición a evitarla. Y probablemente habrá una pequeña fracción de situaciones en donde una actitud egoísta de diferentes orígenes pudiera significar esa mala disposición a lactar. Pero ninguna madre quiere el mal para su hijo. Es todo un proceso de formación, tanto del personal sanitario como de las futuras madres, para crear el entorno actitudinal que permita favorecer
la culminación gloriosa para darle un nombre exuberante de todo el proceso de procreación, mejor que de reproducción humana, en el momento en que la madre ya y su pequeño neonato o neonata se encuentran en esa preciosa situación de generosidad sin igual como es la lactancia materna, en la que quien entrega, la madre, nada espera recibir por lo que entregó, y quien recibe, su hijo o hija, nada compromete diferente de su propia satisfacción por haber recibido ese don. Es eso lo que hay que beligerar como percepción y querencia en las madres. Y es eso lo que hay que beligerar como percepción y gerencia en el personal sanitario. Somos dados a creer que solo lo que requiere máquinas sofisticadas, solo lo que requiere un miligramaje, micromiligramaje, tiene sentido para tan ilustres cerebros ocupados de dar vida. Realmente en esto de la lactancia materna y de su eventual histórica subvaloración por parte de los segmentos más preparados del grupo profesional, está perfectamente caracterizada el absurdo de cómo algo que no requiere tecnología, pero que marca diferencias entre vida y muerte, entre salud y enfermedad, en la proporción que la lactancia lo hace, puede eventualmente verse interferido o por el contrario, verse frecuente y consistentemente promovido y apoyado en todos los casos. Se puede hablar horas de esto, pero beligerar lo positivo, buscar la, la afirmación de lo que es una tendencia natural y por supuesto desestimular sin reprimir, claro, desestimular lo que son las condiciones que son proclives para el rechazo de la lactancia al pecho. La Doctor, lactancia al pecho es un derecho. sí, doctor. Lo reafirmamos siempre y con usted a la cabeza. Gracias por sus palabras que siempre nos llegan a nuestros sentidos, al corazón, a la conciencia para seguir luchando por la garantía de los derechos humanos y de los derechos que finalmente son universales y que también son los derechos de los animales prácticamente. Entonces, muy agradecida con su presencia, doctor Santiago Currea. Tenemos otras opiniones aquí en el chat. Irina Tirado nos habla de que debe haber una conciencia en los estudiantes del área de la salud. Lo habíamos comentado, la formación debe iniciarse en estos espacios, porque pues generalmente ya cuando ya estamos deformados ya sí podemos cambiar, pero no es tan fácil y hemos perdido mucho tiempo de nuestro accionar profesional. También nos dice que siempre va a haber cambios, sí, y yo con 30 años de práctica pediátrica lo he visto todo, lo he visto desde el Seguro Social, cuando no era posible, cuando teníamos 40 nacimientos por noche y no había posibilidad de hacer un contacto piel a piel, no lo había, porque no se podía, ¿sí? Entonces, todo esto ha venido cambiando y las nuevas generaciones, yo digo que lo tienen un poco más fácil, ¿sí? Pero nosotros que lo tuvimos un poco más complejo, también sacamos muchas herramientas para poder garantizar eso. Y también estudiábamos y cuestionábamos nuestro accionar. Y a veces necesitábamos hablar más con las madres, más que con nuestros colegas y decir qué quiere, qué necesita, porque las veíamos llorar. ¿Y qué necesitaban ellas? Solamente el afecto, ver a sus hijos. Y en eso también tenemos que ser flexibles. No podemos meternos en una camisa de fuerza en que decimos,
no a la mayoría de las propuestas que tienen las instituciones, entonces, o las familias. Entonces, acercarnos a hablar con los pacientes, hablar con las familias, eso incluso nos va a disminuir la posibilidad de una demanda médico-legal, si lo queremos ver en ese punto de vista. Acompañar todas las situaciones de salud, de enfermedad, de todo esto que hablaba Valeria, de la posibilidad de tener los espacios para que si no lo pueda amamantar directamente, que ya no es lo deseable, o sea, es importante ese contacto, no es solamente el hecho del líquido, ¿sí? Que nos garantiza la mejor nutrición, sino es el amamantamiento, es ver a ese bebé, es tener a ese bebé, es tener la posibilidad de cuidarlo dentro de las unidades de recién nacido. Entonces hay mucho como dice el doctor Correa, aquí nos podríamos sentar y hablar mucho. Pues yo les estoy invitando a que pues nos puedan ver nuevamente por YouTube o en la página donde se reproducen los webinars de la Sociedad de Pediatría de la Regional Bogotá. Tenemos también varios comentarios aquí sobre lo que puede pasar con el código de sucedáneos de la comercialización de la leche materna. Él lo habló muy bien y nos lo complementó Valeria. Entonces, siendo así, podemos dar por finalizada la reunión. Sin embargo, quiero que Valeria nos dé algún comentario de estas cosas ya más médicas que estuvimos discutiendo. Gracias, Valeria. No te entendí un comentario. Sí, o sea, como para aclarar un poco, porque si tú percibiste, hay cierto todavía estas barreras, ¿sí? Que finalmente conllevan a que no haya, digamos, el contacto piel a piel. La doctora Julia hablaba del nacimiento pretérmino. Sí hay evidencia que es mejor para ese prematuro tener el contacto piel a piel, basado en una cantidad, digamos, de no solamente cuestiones técnicas o tecnológicas, sino de entrenamiento personal, que yo lo he leído en varios artículos, sobre todo en que logran que ese bebé apenas nace, que es un prematuro, quede inmediatamente en contacto piel a piel, ¿sí? Para garantizar esa supervivencia, para disminuir los riesgos de la hipotermia, de la sepsis, de garantizar el amamantamiento. He leído varios artículos. Entonces, esos son elementos de lo que tú has dicho, evidencia científica, para que no nos pongamos esas barreras, que digan que es que no hay mejor sitio para calentar un bebé que el pecho de su madre, ¿sí? O sea, yo lo siento así y lo he evidenciado así y he podido hacer el contacto piel a piel de prematuros donde no he tenido la complicación de una hipotermia o de una dificultad respiratoria, siempre y cuando yo tenga medidas ciertos riesgos, para que en el momento en que no se pueda, pues sí, ya hasta aquí se pudo, pero lo estoy garantizando hasta lo técnicamente, lo científicamente y lo médicamente dentro de mi experiencia lo haga. Entonces, es eso. ¿Cómo percibes tú estos conceptos médicos que lo vimos básicamente de neonatólogos, ¿no? Que son los que están, pero que están con los pacientes más complicados. Aquí estamos hablando más del paciente del bajo riesgo, del recién nacido a término, que es lo que se nos escapa, o sea, a diario, y esos son la mayoría, como dice el doctor Correa. Gracias. Yo pensaría como un mensaje final para redondear lo anterior, que todos esos temores y esas prevenciones se pueden ver obstaculizados por todo lo que hemos venido mencionando, pero gran injerencia en el tema de lactancia la tiene la comercialización de los sucedáneos. Eso por un lado. Por el otro lado,
el desconocimiento de la evidencia científica actualizada de rigor que se va produciendo día a día, porque es que no hay que explicar los beneficios. De hecho, aquí este no era el espacio porque estamos con profesionales de la salud que la conocen de forma extraordinaria. Pero el desconocimiento, es decir, quienes no la conocen o quienes no adaptan los protocolos que tienen a esas necesidades, generan estos irrespetos de derechos. La idea es encontrar recursos, no obstante las limitaciones, incluso limitaciones de las que hemos sido partícipes en estos últimos días, que suman una barrera más a ese facilitar el contacto. Entonces, la invitación es a que se informen y a que desoigan cualquier información que vaya y que esté opuesta al facilitamiento de la lactancia. Cuando lo hagan, inclusive conociendo la evidencia, tanto para bajo riesgo como para cuando sí ocurre por razones médicas esa separación, encuentren mecanismos para lograr esa resiliencia, porque el hecho de que no se pueda haber logrado en un primer momento no quiere decir que el camino esté perdido. En materia de lactancia siempre hay herramientas para la relactación. En cuanto al vínculo y al contacto piel a piel, siempre hay formas de producirlo después cuando ya se sale de peligro. Entonces, esa es la invitación. La invitación es a conocer esas normas, a leerse todas esas guías, resoluciones larguísimas que tienen un fundamento y vienen por algo. Esos temores muchas veces se fundan en todos los obstáculos y en la escuela, en ese saber hegemónico que muchos profesionales de la salud tienen y vienen de un entrenamiento previo. Como lo dijo Irina Tirado en su comentario, que me llamó mucho la atención, toda esta formación debe venir desde la academia. No debemos. Y en cuanto al tema de humanización en general, en cuanto al embarazo, al trabajo de parto, al posparto y a lo que viene después, que es ese vínculo y esa lactancia, no debe generarse de forma transparente desde la academia, desde la primera clase en la universidad, idealmente. ¿Y por qué desde la primera clase o tener como bases para encontrar esos fundamentos de por qué se llega a esto? Hace que se entienda de dónde viene toda esa regulación y se logra el cambio. Ese es el mensaje. Muchas gracias, doctora Valeria. Quedamos a la espera de un nuevo encuentro para seguir discutiendo, confrontando, conociendo las diferentes experiencias y llegar a acuerdos. El acuerdo fundamental que es el respeto de los derechos de los niños, las niñas, de los recién nacidos y de las madres y de las familias. Derechos universales como usted bien lo dijo. Quería dejarles ya como último mensaje una frase que nos hizo el doctor Santiago Correa, que aparece en alguno de sus textos, doctor, reconocerle tanta bondad, tanta fundamentación en la palabra, en el afecto, porque usted es eso, usted es palabra y usted es afecto. Esta frase dice, volver a ser para seguir siendo cada vez que están haciendo un nuevo ser. Él es todo un poeta también. Entonces, muchas gracias porque esto es un espacio de afecto principalmente, ¿no?
tenemos que tomarlo así porque hablamos de lo más importante, el amor. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los participantes. Pueden ver nuestra repetición de la charla de la doctora Valeria y gracias por su participación y comentarios. Gracias.